rectificar. También te ofrece servicio de carretera y a domicilio. Si tus gomas necesitan atención, Raymond Tire es la solución. Pasa un verano inolvidable en el área de la piscina de Mojitos Country Club de Randolph, a solo 15 minutos de Boston. Reserva una cabaña si tu grupo es de más de 10 personas. Mojitos Country Club, simplemente lo mejor. Ven y disfruta del totalmente remodelado Club Splash en Mojitos Country Club de Randolph. Ven a bailar con los más reconocidos DJ invitados cada viernes, sábado, domingo de 9 de la noche y hasta las 2 de la mañana. Mojitos Country Club, simplemente lo mejor. Espere muy pronto un programa interactivo con entrevistas e invitados especiales y toda la información que necesitas para la reunificación familiar. Orientación Migratoria con Violeta González, con toda la actualidad en el proceso migratorio. Martes a las 7 de la noche, aquí por Cuenca Visión, tu canal hispano. Ahora que Big Papi se retira, tiene que cuidar su dinero. Tengo que cuidar mi dinero. Así que se ha convertido en un experto de las compras. Por eso la mejor oferta del año de Xfinity es un jonrón. Asegura tu tarifa baja por 2 años y obtén el control remoto por voz X1. Muéstrame mis novelas. Es una oferta tamaño Big Papi. No estoy llorando. Mis ojos solo sudan. Aprovecha nuestra mejor oferta del año en un Xfinity X1 paquete triple de Comcast por solo $89.99 al mes. Y asegura tu tarifa por 2 años. Llama o visítanos. Creando conciencia. Calentamiento global. Guerras. Atención médica. Educación. Drogas. Corrupción. Vivienda. Desigualdad. Pobreza. Justicia social. Tenemos serios problemas. Nosotros, el pueblo, podemos y debemos hacer los cambios necesarios para conquistar un mundo mejor. Elecciones 2016 nos da esa oportunidad. El voto es más poderoso que la paz. Creando conciencia. Este programa tiene el propósito de analizar y discutir los más importantes temas que afectan nuestra humanidad y el sistema democrático. Creando conciencia. Creando conciencia. Sultan, con más de 15 años al servicio de la comunidad, presenta Orientación Migratoria, un programa de información sobre todo lo que acontece en el proceso migratorio, entrevista con profesionales y la participación vía telefónica de toda la teleaudiencia. Orientación Migratoria, y ya con ustedes sus anfitrionas, la excelentísima juez de paz Violeta González, acompañada de Glenny Lebrón. Buenas noches y sean todos bienvenidos a Orientación Migratoria. Buenas noches, mi nombre es Violeta González. Estamos aquí por primera vez en Orientación Migratoria. Es un programa nuevo que hemos decidido, estoy un poco acatarrada. Hemos decidido, Glenn y yo, tener este programa para darle información al pueblo que está tan confundido con los problemas y las nuevas leyes que ha traído inmigración. Vamos a empezar, vamos a tener 3 segmentos. La introducción del programa la vamos a dar ahora en unos minutos. Después vamos a hacer una presentación de un abogado de inmigración, un criminalista. Y después vamos a traer unos invitados, una familia salvadoreña que nosotros trabajamos con ellos durante muchos años, cuando todavía no había ley de perdón para hacer residencia aquí. Después le hicimos el Provisional Waiver
Salvador, la mandamos para El Salvador, a que ella recogiera su residencia y estuvo de vuelta. Y lo vamos a tener de invitado en el último segmento. En el segundo segmento vamos a tener llamadas de teléfono para las personas que estén interesadas en hacer preguntas. El tema que trataremos hoy es el perdón provisional, que es la I-601A. Bueno, este es un tema que es la solución para muchos inmigrantes indocumentados que está dando grandes resultados. El perdón provisional es un proceso que comenzó en marzo del 2013. Este proceso permite que aquellos familiares inmediatos de un ciudadano americano pueden pedir el perdón en los Estados Unidos por su presencia ilegal. El Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos realizó cambios en este proceso del perdón. Este 29 de agosto de este año, también los residentes van a poder aplicar para un Provisional Waiver para sus familiares que están indocumentados. La buena noticia es que ya muchas personas han sido beneficiadas con este proceso. Las personas que utilizan este proceso pueden pedir un perdón dentro de los Estados Unidos y solo salir cuando su perdón ya esté aprobado. Todos los días en mi oficina entrevisto a personas que tienen curiosidad sobre esta ley. Y además hay mucha confusión porque nos dicen cosas que en realidad no son. Por eso Glenn y yo decidimos venir aquí para darle información correcta a la comunidad que tiene esta necesidad. Y hemos hecho algunas de las preguntas más frecuentes que nos pueden averiguar. Bueno, cuando regresemos vamos a tener una entrevista con el abogado Tony Blake, quien nos estará contestando todas esas preguntas que vamos a realizarle para informarle al público más sobre lo que es el Provisional Waiver o perdón provisional. Ahora vamos a ir a comerciales y volveremos. La canasta familiar con todos los productos de Sur, Centroamérica y el Caribe, localizados cerca de ti para tu conveniencia. ¿Que por qué venir a America's Food Basket? Porque lo tratamos con amabilidad. Aquí encuentra los productos que le traen muy buenos recuerdos de su tierra. Muy, pero muy frescos. Una gran variedad de carnes, productos congelados y para preparar las comidas que más le gustan. En America's Food Basket somos atentos y muy familiares. Porque no es muy grande, es cómodo, es muy fácil encontrarlo todo y siempre ahorra. Y me llevan la compra. America's Food Basket, te sientes en casa. Asegure el destino de su familia en manos profesionales. Violeta González y Caribbean Consultant le ayuda a resolver todos los problemas de inmigración. Lo esperan en su nueva oficina del 3133 de la Washington Street en Jamaica Plain. Servicios de inmigración, intérpretes, traducciones y divorcio. Prepare la declaración de sus impuestos aquí, personales o de negocio, con DLS Tax Solutions. Caribbean Consultant, llame ahora para una cita. 617-325-7400. Ya la belleza tiene un nombre, Delalis Beauty Salon. Delalis Beauty Salon les anuncia que todos los martes y miércoles tiene un gran especial de lavado y roloset por tan solo $15. Servicios de extensiones de cabello y pestañas. También les ofrecemos alisado, colores fantasía, highlight y queratina. Somos especialistas en peinados para bodas y cumpleaños. Además, les ofrecemos depilación en general. Y recuerde que en calidad y precio nadie nos ha podido igualar. Solo aquí en Delalis Beauty Salon. Happy Supermarket, servicio como en familia, productos frescos y calidad. En Happy Supermarket te rinde tu dinero con una amplia variedad de servicios. Resuelve todo en un solo lugar. Vegetales frescos, carnicería, embutidos, el pan, los enlatados y hasta come aquí. Los deliciosos chicharroncitos acompañados de nuestras sabrosas comidas. También servicios de ATM, lotería, Scratch Ticket, EBT y WIC. Estamos ubicados en el 868 de la Blue Hill Avenue en Dorchester. Hola, soy el profesor Julián Zapata. Si usted quiere ser ciudadano de los Estados Unidos
y tiene 50 años o más y 20 años con residencia, tiene derecho a un intérprete. Si usted tiene 55 años o más y 15 años con residencia, también tiene derecho a un intérprete. Pero si usted tiene una discapacidad y consigue una carta de un neurólogo, un psicólogo o un psiquiatra, también tiene derecho a llevar un intérprete. También soy intérprete para los casos de residencia. Si necesita mis servicios, llámeme por favor a mi celular 857-389-0062. Los Brothers Supermarket los invita a visitar su nuevo y amplio supermercado. Venga y aproveche todos los especiales de verano con su amplia carnicería y deli, donde tienen la carne más fresca de toda el área. Aquí en Brothers Supermarket podrás encontrar todos los productos latinos y americanos para la canasta diaria. Brothers Supermarket, localizado en el 776 de la Dudley Street en Dorchester. Ven y comprueba por ti mismo sus precios bajos y su nuevo y amplio supermercado. Brothers Supermarket, donde su dinero rinde más. Estamos de vuelta después de los comerciales y aquí tenemos al abogado Tony Place, experto en inmigración, criminalista, que va a responder algunas de las preguntas. Bueno, el tema que estamos tratando hoy es el Provisional Waiver, la I-601A, que es esa ley que permite a todas las personas que están indocumentadas dentro de los Estados Unidos poder aplicar para hacer un proceso, o sea, de perdón, para poder estar legalmente aquí en los Estados Unidos. Ahora vamos a tratar un poquito más y vamos a hacerle unas cuantas preguntas a Tony sobre el tema de interés, porque este es el tema que ahora mismo está moviendo a todo el público, a toda la gente, todos quieren saber, todos en la calle se preguntan qué es el Provisional Waiver, qué es el perdón. Hoy vamos a estar aclarando algunas de esas dudas que yo sé que muchas personas de ustedes en su casa tienen. Ok, la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿quiénes son elegibles para pedir un perdón dentro de los Estados Unidos? The first question about the provisional waiver. Who are eligible for the provisional waiver? Okay, so you're asking who is eligible for the provisional waiver. Essentially, the provisional waiver was geared towards waiving the unlawful presence rule. And as you know, the law actually stated if the person was in the United States for less than 180 days, then they would be subject to a 3-year ban in terms of admission. So the person must be less than 180 days? No, we're talking in terms of the unlawful presence rule. So if they were present in the U.S. illegally for less than 180 days, they would be prevented from being admitted for 3 years. And if they were present in the U.S. illegally for more than 180 days, it would be a 10-year ban. So the provisional waiver actually, what it's designed to do is to make it easier for immediate relatives of U.S. citizens to return to the United States after getting a visa abroad to join their family in the United States. Okay. La persona tiene que tener menos de 180 días en el país ilegalmente, menos de eso, y eso lo hace elegible para aplicar para este perdón provisional y también para sus parientes pedirlos en su país de origen. Sí, cabe destacar también que esto es para, o sea, perdonar ese tiempo que tienen aquí dentro de los Estados Unidos, que es la persona, que es un castigo que le dan a la persona que permanecen más de un año o más de 120 días en Estados Unidos, son castigadas, entonces tienen que aplicar para un provisional waiver. So if I may expand on that, can I expand on it? Sure. ¿Puedo explicar y dar un poco más de detalle en eso? Sí, Violeta. So previously, when the relative of a U.S. citizen
went abroad for visa. For example, if a wife went to her own country to obtain a visa, So, if she, okay. yeah. So, si la esposa va a su país de origen otra vez para pedir una visa, She had to request a waiver in her home country. necesitaba pedir un perdón provisional en su propio país. And this would take 5 months, sometimes a year Podía before she would tomar get it. 5 meses como un año también. So all during this time, she would be separated from a family. She would be separated from the U.S. spouse, from her U.S. children, Todo. because she would be waiting overseas in her home country to get a waiver. So, la persona estaría en su país de origen esperando a que su aplicación fuera aprobada, fuera alejada de su familia, de sus hijos, de sus familiares. So under the provisional waiver, you can apply for waiver in the United States. Ahora se puede aplicar en los Estados Unidos para ese perdón provisional. And then once the waiver is approved, you could take this approval and go to the embassy, interview for a visa, get the visa granted, and return to the United States in a matter of days or weeks, if you so choose. So, si ese perdón es aprobado en tu país de origen, tomaría menos tiempo y poder regresar a los Estados Unidos. So you get the document in hand in the United States, Le dan el documento en la mano en los Estados Unidos, so that you don't have to wait for it in your home country, where it would take about 5 months, sometimes a year. así no tienes que esperarlo en tu país de origen, que tomaría 5 años. Ok. Tony, queremos también preguntarte, bueno, a partir de este 29 de agosto del presente año fue aprobado lo que es la expansión del Provisional Waiver. Entonces, nosotros queremos que tú le aclares al público que nos está viendo, a todos los televidentes, que nos hable un poquito más de lo que se trata esta nueva ley y a quiénes va a beneficiar. We would like to ask you, with this new immigration law that went into effect August 29th of this year, about the changes in the provisional waiver or law of forgiveness, what is this law about? You want to talk about it, and who does this benefit? Yes, so some changes were made to the provisional waiver. I won't call it a new law. It is essentially an amendment. Es solamente una amendación de esta ley, no le diría que es una ley nueva. And the amendments are still very limited. So what has happened is that the definition of immediate relative has somewhat been expanded, quote unquote. So before it used to be children of U.S. citizens, parents of U.S. citizens, husbands and wives of U.S. citizens who could qualify for waiver. Now they have expanded it to include legal permanent residents. This is probably the most important change in terms of the provisional waiver. La ley ha cambiado, antes era para las esposas, esposos, hijos, parientes, ahora la ley solamente se ha expandido, ha sido amendada para que otros puedan tomar beneficio de eso. Sí, también es que recargarle al público que mayormente van a ser, o sea, son los residentes permanentes lo que con esta expansión, como acaba de hablar Tony, se van a beneficiar con la nueva, o sea, con la expansión aprobada el 29 de agosto de este año. Also, many people believe that because of the change, they're going to qualify immediately for a waiver, but you still have to have a petition approved. And as you know, legal permanent resident spouses applying for their husbands, it could take about a year or 2 years for it to be approved, sometimes 3 years. So you still have that waiting period for the approval of the I-130 petition before you can do anything with respect to visa processing or the provisional waiver. So it's not as though immediately these people are going to qualify for the provisional waiver. You still have to go through the approval process. Exactly. And as you know, it can take some time if you're not an immediate relative of a U.S. citizen. Esta ley o aplicación 601 del perdón provisional tiene que ser aprobada. Muchas personas creen que va a ser de un proceso corto, pero tienen que esperar su tiempo. If I may also, just one more. Yeah.
Also, the changes would qualify for the provisional waiver. Those who have an administrative order of removal. In other words, then, an administrative order of removal would be similar to when USCIS, rather than the courts, removes this person from the United States. So if you have an administrative order where USCIS actually orders you removed, however, you end up staying in the US, you would also qualify under the amendments. However, you would have to file some other application before you can apply for the provisional waiver. Tienen que aplicar para el perdón provisional antes de que esa persona, si está en procesos de removimiento de los Estados Unidos, tienen que aplicar y esperar su tiempo. Okay. Violeta va a continuar haciéndote otra pregunta. ¿Qué pasa si una persona se encuentra actualmente en proceso de deportación o está sujeto a una orden final de deportación? ¿Puede aplicar para el Provisional Waiver o el perdón? If a person is in proceedings of deportation, can they apply for a waiver? Do they qualify? Yes, and that's a very good question, because previously the law was not clear whether you could apply for the provisional waiver in immigration court proceedings or before the USCIS. With the amendments to the new law, provisional waiver applications, the USCIS has sole jurisdiction. So, I'll continue. So, sí puede aplicar. Antes no se podía, ahora con esa amendación que le hicieron a la ley, sí se puede. And do not forget that in order to apply for the provisional waiver, you must have an approved, at least at a minimum, an approved I-130 petition. In fact, I will go even further, that you must have a DOS, Department of State, case number. So once you have this approved visa I-130 petition, the approved petition, you can petition the court to administratively close removal proceedings so that you can pursue adjustment. And then you can file this provisional application with USCIS. So the best thing to do when you are in deportation proceedings, once your petition is approved, you could ask the court, that's the I-130 petition, you can ask the court to actually administratively close the proceedings. It's not a final order, it's just an administrative order where they will close the proceedings to allow you to pursue adjustment or consular process. Tienen que hacer una clase de aplicaciones para que ese procedimiento de deportación sea cerrado. Solamente es un proceso administrativo, no es, tienen que pedirle a la corte que cierren ese proceso de deportación y así aplicar para su 601 waiver, para que eso sea aprobado. I would like to, essentially, I would also like to give the audience a note of caution. Once the proceedings are administratively closed and you proceed with the visa petition and the provisional waiver, once you get the date to go to the embassy for an interview, you have to go back to the immigration court and ask them to terminate the proceedings. Because remember, an administrative closure of your case in immigration court is not a termination of immigration court proceedings. So if after you get the provisional waiver application approved and you have a date for the interview, you leave and you go to the embassy for an interview, you may not be able to come back because you have deported yourself. Your case is not terminated. You must have a judge actually issue an order terminating the case, because an administrative closure of a removal proceeding is not a termination of the proceeding. So your lawyer or yourself or whoever is helping you should not forget that. Or else they'll be getting a frantic call from, you'll be getting a frantic call, or your lawyer will be getting a frantic call of Violetta or whoever it is, saying, look, I can't come back to the US. And at that point,
everyone is just in shock. So once you go to the proceeding, once you go to the interview, you have to go back and ask them to end the court proceedings? No. Once you get the date for the interview and your provisional waiver is approved before you leave the United US, States have has to that be- document in your hand stating that your proceeding is terminated. closed, it's If not, terminated. you've deported yourself. Yeah. And then you have a problem down there. Ajá. So antes bueno, el abogado dice que cuando va a la entrevista tienen que tener ese otro perdón ya terminado, que el juez le haya terminado. Eso tiene que ser a través de las cortes de inmigración antes que salga del país, porque después que salga del país ya no entra, si ese caso no está terminado. Ok, exacto. Si una solicitud para el perdón es negada por USCIS, ¿se puede apelar la decisión? If the application is not approved, can you appeal the application, the 601? Again, a very interesting question. Under the amendments, there is no provision relating to an appeal. So you can apply. You cannot appeal as of this point. I'm still looking through the amendments to see whether there is any alternative redress, we call it under the law. But if in fact the decision or the application is denied, I have not come across any avenue for appeal. But in any event, it just came out on August 29th in the Federal Register, so probably in a month or 2 weeks we'll have a clearer indication with respect to this avenue. Ok, so él dice que sí, que se puede apelar, que en este mismo momento no hay ninguna amendaciones que prohíben apelación. Okay. Una de las equivocaciones o los mistakes, o no sé cómo lo llamaríamos, es que se van de aquí, de los Estados Unidos, para el consulado, y ya él habló de eso. No pueden salir de aquí, del país, si no tienen el perdón aprobado aquí en los Estados Unidos. Y eso está ocurriendo muchísimo. What's been happening is a lot of applicants been waiting in their own country, exiting United States. Is that something that they should do, or you recommend that they stay and wait for their approval here in the United States? If you could repeat. A lot of applicants have been waiting for the waiver to In be their approved country. in their country. Should they not exit United States? Should they stay here and wait for the application to be approved? I would strongly encourage that they wait here for the application to be approved. Because if the application is not approved, then they have a problem. Whereas if they're in the US, if the application is not approved, at least they could ask for some kind of prosecutorial discretion. They could ask for some other form of relief. So it is better to actually, stay here and wait for the process. Vamos a comerciales. Es mejor esperar aquí en Estados Unidos y les recomendamos a todo el mundo que lo haga. Vamos a comerciales ahora y volveremos otra vez. Orientación Migratoria es presentada en parte por Happy Supermarket, servicio como en familia, productos frescos y calidad, con un variado menú diario para degustar. Del Alice Beauty Salon, aproveche nuestros especiales de lavado y rolo set. Del Alice Beauty Salon. Gala Nails, profesionales del cuidado de las uñas, 3137B de la Washington Street en Jamaica Plain. Profesor Julián Zapata, servicio de traducción para cualquier necesidad que a usted se le presente. Brother Supermarket, la carnicería más grande de Boston y productos de toda Latinoamérica. H&F Appliance, reparación y ventas de todo tipo de electrodomésticos. 3137D de la Washington Street en Jamaica Plain.
Sandy Wireless, venta, reparación y desbloqueo de celulares. Además, especialistas en reparación de pantallas. 3139A de la Washington Street en Jamaica Plain. DLS Tax Solution, servicio de contabilidad en general. Especialistas en preparación de impuestos, individual y de negocio. America's Food Basket, supla la canasta familiar con todos los productos